Bueno, lo que pasa, razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se definen en triángulos rectángulos. Entonces, voy a dibujar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, es decir, este ángulo que tenemos aquí es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Y se dice recto porque la medida de ese ángulo, voy a ponerle nombre, es que a los triángulos se les pone un nombre, A, B y C. Ese es el triángulo A, B y C. Entonces, la medida del ángulo C es de 90 grados. Por eso es que se llama ángulo recto. Y por eso es que se llama triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo vas a encontrar tres letras. Dos que corresponden al ángulo agudo, en este caso A. El otro también es ángulo agudo, en este caso B, y el ángulo recto. Los ángulos son agudos. Los ángulos agudos tienen una medida, la medida es menor a 90 grados. Es menor a 90 grados. Listo. Ahora sí, Alejita, ¿cuál es tu pregunta? También, por ejemplo, en un triángulo me dan los datos de los catetos y de la hipotenusa. Perfecto. Entonces los voy a acomodar como seno de B, coseno de B y tangente de B. Entonces me confundí a la hora de o multiplicarlos o dividir o simplificarlos o dividirlos. Por ejemplo, vamos a ver. En ese triángulo que tenemos ahí, vamos a definir las razones trigonométricas, las razones para el ángulo B. Listo, entonces, ¿cuáles son las tres razones? El seno de B, el coseno de B y tangente de B. Ahí están las tres razones. Vamos ahora a escribir la definición. ¿Qué es el seno de B? Por definición, dice que el seno de B es igual a dividir dos lados. ¿Cuáles? Del triángulo. ¿La tienes por ahí? El cateto opuesto. Perfecto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo. El coseno de B. Ese es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y la tangente de B? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, correcto. El paso siguiente aquí es con respecto al ángulo B, tenemos que decir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Podemos empezar siempre por el cateto adyacente, porque el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo B, ¿cierto? O sea que ese cateto, de acuerdo a este triángulo, es este que tenemos aquí.
ese es el cateto opuesto, o sea, el lado CB. Fíjate que este ángulo, el ángulo B, forma parte del lado perdón, cateto adyacente. Cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente al ángulo B? Entonces el cateto adyacente es el que forma parte con el ángulo B. ¿Quién es? El lado CB. Esto significa cateto adyacente. Bueno, si este es el cateto adyacente, pues nos queda ya como cateto opuesto el otro, o sea, AC. Fíjate que aquí en el ángulo no forma parte de este lado. El ángulo no forma parte de este lado. Mire que este sí contiene la letra que nombra al ángulo. Por eso se dice adyacente. Y la hipotenusa sí es el lado más largo, que es el lado AB. ¿Listo? Esa es la forma para nosotros identificar los elementos del triángulo con respecto al ángulo. Ahora, Alejita, ¿cuál sería entonces si vamos a hablar del ángulo A? Entonces, el seno de ¿a qué sería igual? El coseno de ¿a qué sería igual? Y la tangente de ¿a qué sería igual? Entonces, listo. Antes de que tú empieces a hacer eso, primero vamos a mirar que el ángulo A es este. Listo, entonces aquí vamos a decir cuál es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo A? AC. Exacto, AC. Listo, el adyacente es AC. ¿Cuál es el cateto opuesto? BC. 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 Y la hipotenusa, pues el otro lado, ¿cierto? Ahora sí, hipotenusa. La hipotenusa es AB. Perfecto. Ahora sí, entonces, ¿cómo quedarían aquí definidas? Entonces, cateto opuesto. BC sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y el cateto opuesto, que es BC sobre el cateto adyacente, que es AC. Listo, ahora sí. Ya a partir de ahí, entonces ya depende de qué valores nos han dado. Entonces, voy a plantear un ejercicio. Vamos entonces a resolver ese ejercicio que hay ahí planteado. Nos dieron un triángulo, el triángulo ABC, nos dieron los catetos y nos falta la hipotenusa. Para resolver ese triángulo, primero tenemos que hallar la hipotenusa.